Voy a usar el texto conocido de Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la que fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo vamos a entristecer al Espíritu Santo, hermano? No obedeciéndole, nuestra actitud, nuestra forma de ser. Una cosa, le decía ahorita, una cosa es la lucha diaria que tenemos todos con las tentaciones, con nuestros propios deseos, hermanos. Todos tenemos deseos de una forma u otra, unos en una cosa, otros en otra, pero todos somos tentados por nuestros propios deseos. Así que no podemos decir que, ay, yo no soy tentado. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Actuamos ante todo esto. Pero una cosa es la lucha diaria que tenemos cada uno de nosotros, y otra es cuando ya pecamos deliberadamente, cuando ya decimos, no, pues yo hago lo que yo quiero y simplemente así lo hago yo, ¿no? Pero quiero mencionarle, hermano, el pecado, la transgresión de la ley de Dios. Significado: una acción o una actitud que se opone a la voluntad y mandamientos. ¿Qué es para decir qué es el pecado para el ser humano? Pues agradable, ¿verdad? Es satisfactorio, atractivo. A veces hay pecados que se nos hacen muy atractivos, hermanos. Le decía uno hace una cosa, para otro puede ser lo sexual, para otros puede ser el alcoholismo tal vez, otros las drogas, el cigarro, las actitudes que podemos tener, podemos ser arrogantes, altivos, y hay muchas cosas que tal vez para uno, no, yo no batallo en esa área, pero en otra sí, y el otro, no, pues yo batallo en esto, y así cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, quiero mencionarle que Isaías, cómo el Señor hace ver qué es el pecado para su pueblo. Dice Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebarreláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, hermano. Fíjese, eso es como lo que hace el pecado en nuestra vida. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bendito sea Dios para siempre, ¿verdad? Que en pocas palabras, hermanos, el pecado nos lleva a la enfermedad. Es una enfermedad en nuestra vida. ¿Y cómo se describe, hermano? Precisamente lo que acabo de mencionar, como una enfermedad que nos va a estar comiendo por dentro el pecado en nuestra vida. Ahorita vamos a estar desarrollando muchas cosas sobre este tema, hermano, que es no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuál es el progreso del pecado? En la cabeza, los pensamientos, empezamos a pensar, y cuando llegan los pensamientos, viene después a guardarlo en nuestro corazón, que son los sentimientos, las emociones, y luego después del corazón lo empezamos a actuar, empezamos a llevarlo a cabo. Pero sabemos nosotros que ya ahora ya no es solamente que uno los encuentre en adulterio, por ejemplo, sino el simple hecho ya de pensarlo en adulterio en nuestras mentes, en nuestros corazones, ya estamos pecando delante de Dios. Entonces, antes era de que tenían que encontrarlos en el acto. Oye, no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios sabe que todo empieza en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Empezamos a maquinar, empezamos a llevarlo a cabo, y ahí nos damos cuenta que pues ya cuando menos pensamos ya actuamos conforme a lo que estábamos pensando. Pero el Señor nos quiere detener desde antes de que usted y yo podamos llegar a cometer algún pecado. Desde el pensamiento nos dice el Señor, hey, desde ahí ya no estás pensando en eso. Cambia tu pensamiento, renuncia a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque si no, lo vamos a guardar en el corazón y después lo vamos a hacerlo. Ahora, ¿cómo afecta el pecado en nuestra vida? De la cabeza de los pensamientos, pues empiezan las dudas, la confusión, pensamientos de locura, pensamientos negativos, incluso hasta pensamientos de muerte. Hay muchas cosas que nos va llevando el pecado en nuestros pensamientos, y también el corazón
Los sentimientos, emociones, tristeza, miedo, pánico, angustia, culpa, ira. La culpa es uno de los principales, ¿sabe por qué? Porque después sabemos que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios, pero pues ya estamos ahí. Buenamente va a decir, no, pues que ya no lo quiero dejar, o se me hace muy atractivo, o es algo fuerte para mí, pero no, no lo quiero, pero me agrada. ¿Cuántas de esas cosas usted y yo hemos escuchado? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? No una, ni no, quién sabe, ni tal vez ni nos hemos llegado a contar, pero es una lucha diaria que usted y yo tenemos porque somos humanos. Por eso estoy compartiendo este mensaje para que nosotros podamos saber con exactitud si nosotros tomamos la decisión de pecar deliberadamente, pues sabemos que va a haber consecuencias, ¿verdad? Bendito Dios para siempre. Y también en el caminar, en los pies, en el camino diario, en las acciones, llegamos a actuar de una manera que empezamos a hacer cosas desagradables. Empezamos, cuando ya le damos libertad al pecado en nuestra vida, empezamos a hacer cosas desagradables y también llega un momento donde nos va a dar hasta vergüenza de las cosas que andamos haciendo. Y a veces la gente ni sabe, a veces ni la gente sabe lo que anda haciendo uno al otro, pero uno y Dios sabe, Dios y usted sabe lo que andamos haciendo o no andamos haciendo. Si estamos en lucha, ahorita estamos, tal vez alguien está en una lucha fuerte, algún pecado, alguna persona ya dice, no, es que ya tengo tiempo, años con el mismo pecado y no lo puedo dejar. O hay otras personas que ya Dios le dio la victoria y ya se salió de ese pecado, pero recuerde que el enemigo va a volver y usted y yo tenemos que estar listos y preparados para actuar de la forma correcta. Bendito Dios para siempre. Recordemos en la palabra de Dios la situación de las personas que estaban en pecado, que había enfermedad física. Hay enfermedades, hermanos, físicas que son causadas por pecados. Y cuando va uno a Dios a pedir perdón, a ser restaurado, por la gracia de Dios a veces nos sana de la enfermedad. No le digo que todo, pero hay ciertas cosas. Endemoniados, locura, temor, tristeza, gente que había agobiada, muerte, corazones contaminados, todo esto vemos en la palabra de Dios cómo había personas afectadas por el pecado. El pueblo de Israel, no se imagínense todo lo que hacía, aún así que Dios los perdonaba, los restauraba y otra vez iba el pueblo de Israel a la idolatría, empezaba a pecar deliberadamente y hacía cosas que el Señor, imagínense la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo Dios les otra vez en Jeremías, cómo habla de que otra vez mi pueblo anda en los mismos pasos, ya los había restaurado, ya los había perdonado y otra vez vuelven a lo mismo. Imagínense cómo estará diciendo Dios de usted y de mí, hermano. Otra vez en lo mismo, otra vez en el mismo pecado. Ya te había librado del pecado ese y otra vez vuelves a darle cabida a eso. Otra vez Dios ya nos había sanado, libertado y a veces humanamente otra vez ahí vamos, hermano, a contaminarnos. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado, hermano? Vamos a ver Isaías capítulo 59:2. ¿Usted está notando? Vamos a ver 6 versículos y el primero es Isaías 59:2. Este versículo habla de la separación de Dios que tenemos. Dice, por vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos lleva a la separación de nosotros con Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, sino somos nosotros a los que nos alejamos de Él por nuestra propia rebeldía, desobediencia, nuestro propio pecado. Luego vamos a Juan 8:34. Juan 8:34, esclavitud espiritual. Jesús, vamos a estar viendo versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva el pecado a la esclavitud? Vamos a estar dependiendo del pecado, vamos a estar dependiendo de lo que estamos haciendo y una cosa nos va a llevar a otra y es por eso que llegamos a estar en la esclavitud espiritual, la raíz de ese pecado. Y a veces ese pecado nos va a llevar a otro y luego a otro y a otro y cuando ya menos pensamos, hermano, ya
traemos arrastrando quién sabe cuántos pecados en nuestra vida. Esa es la esclavitud espiritual. El tercero, Salmos capítulo 38, versículos 3 y 4. Este es sobre la pérdida de la paz y el gozo. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Fíjese lo que hace el pecado en nuestra vida. Carga pesada tenemos en nuestra vida. A veces hay situaciones que nos lleva a estar mal espiritualmente, emocionalmente. Ya no estamos sanos de nada, hermano. El ser humano está contaminado en su alma, en su mente, en su espíritu, en todo su ser. Y es por eso que hay situaciones difíciles, que hay gente que no puede, van a los doctores, van a donde sea y no puede estar en paz, no puede estar sana, porque algo por dentro la está carcomiendo. Y es el pecado. Ahora, 4. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Este habla sobre el juicio y condenación. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que causa esto, hermano? Juicio y condenación en nuestra vida, y sobre todo porque hay, pues, cuando uno no conoce de la palabra de Dios, pues uno viene igual con pecado, ¿verdad? Y Dios nos perdona y nos restaura. Pero ya de conocer la palabra de Dios, y después de tener conocimiento del evangelio y de todo esto, pues ¿qué más nos van a predicar si ya sabemos que el pecado no le agrada a Dios, ¿verdad? Antes, cuando veníamos a Cristo, pues nuestros pensamientos, nuestra conciencia nos hacía saber que estamos haciendo cosas incorrectas, y pues entre sí no le pedíamos perdón a Dios. Pero ahora que ya conocemos el evangelio, pues ya no tenemos pretexto, hermano. Ya es de o lo haces o no lo haces. ¿Qué es lo que usted quiere y qué es lo que yo quiero para mi vida? El número 5, Proverbios capítulo 13, versículo 15. Este es sobre consecuencias, presenta dolor, destrucción y vergüenza. Dice el versículo: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Eso entonces lo que nos va a llevar a ¿qué? A traer dolor, destrucción y vergüenza a nuestra vida. Y ahí es cuando nos damos cuenta que valoramos las cosas de Dios. Ahí es cuando usted y yo valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando el ser humano está en esta situación, y cuando Cristo viene a perdonar nuestros pecados, a restaurarnos, nos liberta de esa pesadez, nos libra de esos pensamientos negativos, trae paz abundante en nuestros corazones, a nuestras mentes. Y es por eso que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, se siente libre. Por eso lo amamos al Señor. Pues ¿quién no va a amar a Dios, verdad? Después de que todo nos ha librado, nos ha sanado, nos ha restaurado. Y esto es lo que puede causar a nuestra vida. Número 6, Romanos capítulo 6, versículo 23. Este habla sobre la muerte espiritual y eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en vida eterna es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Si se fija, es por eso que también a las personas que aún no tienen un encuentro con Jesús, el Señor nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. Si usted por alguna razón aún no se ha entregado a Cristo, si alguna razón no ha tenido un encuentro con el Señor y le ha pedido perdón por sus pecados, es el tiempo de hacerlo, porque la paga del pecado es la muerte. Bendito sea Dios para siempre. Todo esto, hermano, todo esto es lo que genera en nuestras vidas el pecado. Tal vez no se haya dado cuenta, o más o menos, o simplemente lo hemos vivido, ¿verdad? Hemos vivido que se siente estar en pecado, hemos llegado a estar en pecado y nos hemos dado cuenta que pues no es nada agradable, no es nada bueno, no es nada satisfactorio para nuestra vida, no es nada que podemos sentir paz en nuestros corazones, y nos podemos dar cuenta que a veces humanamente
Decimos, no, es que el hermano anda en pecado el hermano, la hermana, ¿verdad? A veces podríamos llegar a humanamente decir, pero tampoco nos podemos jactar de eso, ¿no? Ninguno de nosotros nos podemos jactar de decir, el hermano anda en pecado, la hermana anda en pecado, porque todos delante de Dios somos pecadores. ¿Qué es lo que dice en Lucas 18, capítulo 18, versículo 11 al 14? ¿Recuerda del fariseo? Y se puesto en pie, oraba consigo mismo de manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjense cómo es la actitud de este hombre. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? Esas cosas se tienen que hacer, nos corresponde, no es algo nuevo o alguien que haga más que el otro, porque a todos nos corresponde, pero tampoco nos podemos jactar de lo que hace o no hace de los demás. Ay, nos podemos jactar. Y lo dice más adelante, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descienda a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios como pecadores y tampoco podemos jactarnos o de andar acusando al otro, la otro de pecados. Lo que debemos de hacer es orar, interceder cuando vemos que alguien no está bien delante de Dios. Ayudar o apoyarlo, ¿verdad? Pero hay a veces también, ¿verdad? Cuando hay gente que hace cosas, no a una ni a dos, hace a muchas personas, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Para eso Dios también dejó las autoridades, dicen Romanos, ¿verdad? Dios estableció las autoridades. Bueno, entonces, aquí el asunto es que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición y si queremos cambiar, tenemos buenas noticias. No está todo perdido. Si usted en este momento está reconociendo que usted está en pecado por alguna razón u otra, o está luchando en un pecado, y le tengo buenas noticias. Bendito nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero tampoco nos hace andar pecando y pedir perdón, pedir perdón, porque al final que trae las consecuencias, ¿quién es? Pues uno mismo, ¿verdad? Uno mismo, y hay consecuencias que Dios nos perdona, pero hay consecuencias que Dios no las va a quitar para que valoremos el perdón que Dios nos está dando, para que no volvamos a caer en lo mismo. ¿De qué sirve que Dios nos perdone si vamos a estar una y otra vez? Hay lucha, claro, cada uno de nosotros podemos luchar, estar en lucha en una situación, pero a veces también nosotros como que, no, pues acá Dios me perdona. Pues esa actitud, imagínense si le agrada a Dios. Bendito Dios para siempre. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, toda tentación que usted y yo podemos estar pasando o pudimos pasar o vayamos a pasar, es algo que podemos soportar. Es algo que podemos lidiar, es algo que Dios nos puede dar la victoria, pero depende de usted y de mí si tomamos el consejo de Dios o hacemos las cosas a nuestra manera. Porque Dios nos da la salida, dice que Él no nos hará pasar más tentaciones de lo que podamos soportar, pero a veces, aún sabiendo, caemos en pecado. Abrimos puertas al pecado de una forma u otra. A veces con tantito que le abrimos puertas nos va a llevar a más y más. Y cuando menos pensamos, estamos bien atados espiritualmente, bien esclavizados al pecado. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, esta enfermedad, el pecado, tiene cura y se llama Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Él pagó el precio para el perdón de nuestros pecados, para traernos salvación, sanidad, libertad y restauración. Alabado sea Dios para siempre. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos pedir perdón de corazón al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, Señor, ya no quiero estar en la misma situación? Ya he estado pasando en esto y en aquello, ya no quiero más.
Habrá alguien que diga, Señor, ya tengo años en el mismo pecado y he aparentado de una forma en la iglesia y en otro lugar de otra forma. Y a veces, hermanos, Dios nos permite que andemos haciendo cosas o no haciendo cosas. Gente que anda en pecado deliberadamente, y no es que Dios no sepa o es que Dios no se entere, sino que para que nosotros mismos veamos hasta dónde nos va a llevar el pecado, hasta dónde nos va a llevar el pecado, las desgracias, la tristeza, para que digamos, no, Señor, no quiero eso en mi vida. Ya no quiero estar ahí, Señor. Y el Señor en esta hora, hermano, quiere nuestros corazones rendidos a Él. Que ya hayamos hecho lo que hayamos hecho, pues ya pasó, pero Él ya quiere tu corazón. Él quiere que tú y yo nos rindamos a Él totalmente, nuestra voluntad se la entreguemos al Señor. Ella no quiere que andemos aquí, allá, haciendo o deshaciendo, sino Él quiere realmente que le entreguemos nuestro corazón, que nos rindamos a Él. Y Él nos restaurará, Él no nos perdonará nuestros pecados. Tal vez las consecuencias no las quite todas, pero hermano, es mejor estar a cuentas con Dios que seguir en la misma condición. Dice Isaías 53:5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermoso es la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Y qué hermoso es que nosotros podemos reconocer nuestra necesidad delante de Dios, reconocer nuestra condición delante de Dios, y podemos venir a Él a estar a cuentas con el Señor en todos los sentidos. Alabado sea Dios para siempre. Jesucristo nos ayuda y nos perdona, pero tenemos que renunciar al pecado, aquel pecado que nos tiene atado, aquel que nos tiene esclavizados, aquel que no nos deja avanzar en el ministerio, aquel que no nos deja avanzar en el servicio de Dios, aquel que no nos deja estar ni bien como matrimonio, o los hijos con los padres, o los padres con los hijos. Cualquier pecado que te está afectando en nuestra vida, tenemos que pedir perdón al Señor. Tenemos que rendirnos a Él. Él quiere nuestros corazones. ¿A poco cree que el Señor no ve todo lo que podemos llegar a hacer usted y yo? ¿A poco cree que Dios no ve incluso las consecuencias que hemos pasado a raíz de nuestro propio pecado? A veces la gente no lo ve. A veces la gente no lo puede, no se da cuenta. Pero Dios lo sabe, y ese es suficiente para que nosotros podamos tener vergüenza delante de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, no sé si a veces llegamos a confundir, hermano. Hay personas que hay, por muchas razones, ¿verdad? Hay depresión, ansiedad. La depresión, pues parte de ella es también por cosas que vienen del pasado, que no ha sido solucionado, cosas que vienen arrastrando todavía, o la ansiedad, que cosas que no pueden tener control del presente o futuro, ¿verdad? Es una parte, y otras cosas que puede pasar. Pero hay a veces que confundimos, hermano, la depresión y la ansiedad con las consecuencias del pecado en nuestra vida. A veces no realmente es la depresión o la ansiedad, son las consecuencias de nuestro propio pecado. Y vayamos con los doctores que vayamos con tener meditación, si usted gusta, o lo que quiera hacer, mientras no estemos a cuentas con el Señor, eso va a seguir en nuestra vida, esa pesadez en nuestra espalda. Y es el momento, hermano, de nosotros rendirnos al Señor. Habrá gente que sí lo haga, habrá gente que dude, habrá gente que no, yo quiero seguir lo mismo, ¿verdad? Pues todos tenemos libre albedrío, pero nunca vas a poder decir, ni yo ni usted, de que Dios no nos advirtió de las consecuencias del pecado. Al final cada quien es libre, pero delante de Dios usted no va a poder decir, Señor, ¿por qué no me avisaste? Señor, ¿por qué no me advertiste? Señor, si ya sabías que estaba, ¿por qué no me reprendiste? ¿O por qué no me hiciste saber? Siempre lo hace Dios, ¿no? Siempre lo hace el Espíritu Santo. Siempre nos está hablando y diciendo, ya no sigas en lo mismo. Mira, si sigue va a pasar esto.
Y a veces llega un momento donde estamos en lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la vergüenza a nuestra vida. Gente se entera. O el familiar, o el esposo, o la esposa. Había una vez un matrimonio que su esposa estaba muy mal emocionalmente, físicamente, tomaba muchos antidepresivos, así, todo ese tipo de cosas. Y no sabían qué, hasta se quiso quitar la vida. Y llegó la ambulancia y toda su casa y todo, y el esposo no sabía qué estaba pasando, hasta que el mismo el Señor le puso las palabras en su boca y le dijo, tu pecado te ha alcanzado, porque estaba en adulterio. Entonces, hermano, a veces al primero que tenemos que recurrir es al Señor. Tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Y eso será un bien para usted y para mí, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para todos lados. Será un bien cuando estamos a cuentas con Dios. No quiere decir que ya no va a volver a tener luchas. Sí, va a seguir teniendo luchas usted y yo, pero vamos a estar más fortalecidos en el Señor. Vamos a confiar más en el Señor. Vamos a valorar más lo que Dios está haciendo en nuestra vida de una manera especial. Qué hermoso es nuestro Dios, que fíjese, si actuaba como antes, ni usted ni yo estuviéramos aquí en la iglesia. Ninguno de nosotros estuviéramos en la iglesia. La iglesia estuviera cerrada. Pero qué hermoso es nuestro Dios, que aún nos tiene aquí por su gracia y por su misericordia. Y que usted y yo, a pesar de cualquier cosa, seguimos adelante en el Señor, seguimos avanzando, y el Señor nos sigue ayudando, nos sigue fortaleciendo, nos sigue dando victoria, nos sigue cumpliendo su promesa en nuestra vida. Y qué hermoso es que a pesar de que usted y yo podemos fallar, las promesas de Dios están ahí todavía. El Señor no las ha quitado. El Señor quiere restaurarnos en esta hora, hermano. El Señor quiere traer restauración a nuestra vida. Ya no quiere que estemos lejos de Él. Tal vez usted mismo se ha sentido como que me siento lejos del Señor, como que me siento como que algo que no me acerca a Dios, no siento su presencia. Es que tenemos que analizarnos nuestra vida espiritual delante de Dios. Tenemos que renunciar a nuestros pecados para ser libres. Señor, si alguno dice, no, es que yo estoy en adulterio, Señor, perdóname porque he estado en adulterio, por ejemplo. Oh, Señor, mira, he estado robando, perdóname, Señor, porque he estado robando, ya no lo quiero hacer. Mira, Señor, perdóname porque soy orgulloso, altivo, ya no lo quiero hacer de esa manera. Señor, perdóname, Señor, porque estoy en fornicación, estoy teniendo relaciones sexuales con mi novio, mi novia, o simplemente con un conocido, ¿no? Perdóname, Señor, porque estoy en fornicación, me está trayendo consecuencias a mi vida. Señor, perdóname porque estoy viendo pornografía, Señor. Señor, perdóname, Señor, y así, hermano, no vamos a terminar, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros sabemos en qué áreas estamos batallando. Cada uno de ustedes y de los que estamos aquí. Pero qué importante es que usted diga, Señor, hoy reconozco mi pecado delante de ti. Y no solamente lo reconozco, sino quiero renunciar a ese pecado. Quiero dejarlo ya, Señor. Yo no lo voy a hacer con mis propias fuerzas. Tú me ayudarás, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Porque no serán con nuestras propias fuerzas, hermano. Si no fuera con nuestras propias fuerzas, no, hermano, pues no vamos a lograr nada. Pero el Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, nos bendice y que nos va ayudando día a día. Si alguien de ustedes dice, necesito ayuda, busque ayuda. No se quede con la misma situación. A veces en el hogar, a veces pasa de que alguien del hogar están haciendo cosas indebidas y los demás no saben qué hacer. Y a veces ese pecado lo va llevando a otro y va trayendo consecuencias no nada más a él o a ella, sino a toda la familia. Tiene que levantar la mano. Tiene que ir con alguien sabio, alguien que no se va a jactar de que el otro anda pecando, sino decir, mire, tu ayuda, estamos pasando por esta situación. No se quede callado, hermano. No se quede callada. Necesitamos hablarlo, necesitamos buscar ayuda con quien tengamos que buscar ayuda. Digo, con alguien sabio, ¿verdad? Y todo esto, pero no podemos seguir permitiendo que algún día va a renunciar a su pecado. Algún día va a pasar. No, porque nadie sabe, nadie nos asegura la vida.
Tenemos que decir, hoy tenemos que renunciar a ese pecado. Mi familia, tenemos que renunciar a ese pecado. Tenemos que entregarnos al Señor de todo corazón. Y a partir de hoy tenemos que encontrar una relación. Y qué hermoso es, hermano, que el Señor no nos rechaza, no nos abandona, no nos hace un lado. Al contrario, estaba diciendo, hijo mío, hija mía, te he estado esperando. Te he estado esperando para ayudarte, para que salgas adelante de esa situación. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Si ya vimos todo lo que causa el pecado en nuestras vidas, que es una enfermedad, pero ahora sabemos que en Jesucristo encontramos la cura y el perdón. Y yo quiero invitar a los músicos si me ayudan, hermano. Y si usted gusta, puede pasar al altar, hermano. Pero yo creo de todo corazón que hoy el Señor nos está dando una oportunidad